El día de hoy veremos cómo hacer una pila con un poco de zinc, un poco de cobre y unas cuantas plantas. Plantas, cobre y zinc. Es muy importante lijar los metales para que la conductividad sea óptima. Para esto, vamos a usar esta lija. La pueden usar de un número menor, no hay ningún problema. Para lijar cómodamente, tomen la pieza, pongan la hoja en el suelo, en el piso o en la mesa donde estén trabajando. La pieza de cobre antes del lijado se ve de esta forma. Se va a empezar a lijar de manera uniforme. En la siguiente gráfica podemos ver los generadores de energía eléctrica, ya sea el carbón, petróleo, gas natural, nuclear, energía hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica, biocombustibles y el desperdicio. Esta gráfica muestra desde el año 1990 hasta el 2018 en unidades de gigawatts. En esta siguiente gráfica podemos ver la interpretación del año 2019 de la gráfica anterior. Esta gráfica es una gráfica circular que nos muestra el porcentaje de los generadores de electricidad en México, cumpliendo con el 9% el carbón, el petróleo con el 10%, el gas natural con el 60%, siendo el mayoritario, la energía nuclear con un 3%, la hidroeléctrica con un 7%, la geotérmica con un 2%, la solar con un 2%, la eólica con un 5% y la energía que aportan los biocombustibles es del 1%. La pieza debe de quedar así de brillosa porque ahí vamos a hacer la soldadura. Para soldar vamos a usar un cautín. Lo pueden comprar en una tlapa, bien fácil. Este costó 100 pesos. Además de esto necesitaremos un poco de estaño. Lo pueden comprar igual en la tlapalería, es muy barato. Para que quede más claro, vamos a hacer este tipo de circuito donde esta va a ser la pieza de zinc o el tornillo y la pieza de cobre. Ambas tienen que ir soldadas para que puedan conducir la corriente eléctrica y procederé a explicarles cómo hacer la soldadura. Es un poco tedioso, pero pueden ver otros videos para que aprendan a soldar. Es bastante sencillo, solo hay que tener un poco de paciencia y cuidado porque el cautín llega a tener unos altos grados de temperatura que nos pueden quemar. Así que esto se hace con mucho cuidado. Vamos a usar cable. Igual es barato el metro en la tlapalería, entre 5 y 10 pesos dependiendo el tipo de cable. Yo pedí el más sencillo. Y pues ya, procederemos a cortar el cable, aproximadamente unos 15-20 centímetros por cada electrodo, dependiendo de cómo queramos armar nuestro experimento o cómo querramos conectar nuestras macetas. El cable originalmente viene así, con sus dos polos, entonces tenemos que separarlo de aquí y cortarlo. Nos van a quedar dos piezas de cable así, ya cortadas, 4 puntas. Le vamos a pelar la punta a un pedazo de cable con una tijera. La punta debe de quedar así
y en esta zona haremos la soldadura. La soldadura va a ir de esta forma. Procederemos a usar el cautín con mucho cuidado. Nada más agarren la parte del mango, se conecta y tendremos que esperar a que se caliente. Tenemos grasa para poder hacer la soldadura y pues bueno, dejamos calentar el cautín. Si pueden usar una superficie de cristal es muy bueno porque no se va a poder quemar. No uso una superficie de tela, servilleta ni nada por el estilo. Para checar que el cautín esté caliente lo podemos sumergir en la grasa. Procederemos a calentar el cautín con mucho cuidado sin tocarlo de la punta. Tenemos la grasa para poder soldar, la punta de estaño, y para poder soldar les recomiendo que primero con un poco de cinta sujeten el cable. Vamos a hacer la soldadura en esta parte. Vamos a hacer la soldadura ahí para que tenga conexión esto. Ya que tengan la soldadura podemos afianzar con un poco de cinta de aislar. El tiempo y otro solo para bajarle el tempo y que pase lento, que pase lento. Hoy me regalo este momento. Trago uno solo para pasar el tiempo y otro solo para bajarle el tempo. Nos va a quedar así ya con el cable oculto. Y ahora la otra parte del cable va a estar pegada al electrodo de zinc. Está caliente, se alcanza a notar el humito. Sumergimos un poco en la cera. Ya quedaron los dos soldados y aislados. Ya se pueden usar. Esto es un electrodo completo. Vamos a tener que hacer bastantes, dado que cada electrodo da aproximadamente 0.9 volts. Por último vamos a identificar las piezas. Este es nuestro electrodo, pieza de cobre, pieza de zinc, el cableado. Vamos a usar 5 de estos para poder tener la energía suficiente, es decir, vamos a conectar 5 plantas. Además de esto vamos a usar un electrodo de salida que sería cobre unido a solamente el cable. El cable os recomiendo sea largo para el momento de hacer la conexión a la cosa que querramos, pues sea mucho más fácil y no nos quedemos sin espacio o sin cable. Igual, una pieza de zinc ya soldada con un pedazo de cable largo. Esto va a fungir como nuestra parte positiva y nuestra parte negativa. Al momento de ya hacer la conexión, esto lo vamos a conectar ya sea al cargador o a un foco o algo que se nos ocurra. Busco las respuestas en las nubes.
filo porque es tanto serios. Me doy más viajes que un Uber. Sigo esperando a ver si sube. Me hago más preguntas que a Google. Busco las respuestas en las nubes. Me doy más viajes que un Uber. Sigo esperando a ver si sube. Me hago más preguntas que a Google. Busco las respuestas en las nubes. Me sale sencillo como respirar. Superficial, más real que una barra de pan. No hago las maletas pa' viajar. Superstar siempre colocado. Hoy no voy a hacer lo que me han mandado. Sé caer de pie aunque esté doblado. No le des más vueltas, te has rayado. Yo nunca he sacado un 10, pero te lo pongo a mover. Mi chica en tanga, doblez, cazando rayos de sol, no estrés. Tú quieres pasta, yo quiero pizza. Tú quieres la revista. Yo quiero que me pierdan la pista, hasta la vista. Vivo una vida surrealista. Comenzaremos a conectar nuestra celda. Empezaremos con el pedazo de cobre que no viene conectado a nada, al puro cable. Esto lo colocaremos en la maceta. Lo vamos a enterrar bien. Posteriormente vamos a enterrar el zinc. Este es un tornillo que funciona como el zinc, el puente y la segunda planta. Tenemos unos payasitos aquí, unas plantas de citronela. En el mismo anterior se une un segundo circuito que empieza con zinc, se conecta entre dos macetas y empieza con cobre esta. Le sigue zinc. Si nos damos cuenta, aquí no hay nada que los una. La tierra es la que está haciendo el contacto. Es bueno enterrar bien nuestros electrodos para que conduzcan mejor. Otra vez se puentea. Este es nuestro tercer cobre. Acaba en zinc. Otra vez la tierra funge como la cosa que los conecta. Y este zinc es el terminal. Y este zinc es el terminal. Y aquí va a acabar nuestro circuito. Aquí podemos ver una representación de nuestra celda, donde va a tener una entrada positiva y una salida negativa. De ahí vamos a conectar los cables para nuestro foco. En este caso nos da un voltaje de 3, justamente para poder prender un foco LED. Podemos ver que el cobre está representado por los círculos amarillos, el cable por la línea blanca, entonces es cobre y salida, zinc y salida, y sigue del cobre un electrodo de zinc cobre unido por un cable blanco, después un electrodo de zinc cobre por un cable blanco y otro de zinc cobre con un cable blanco, y al finalizar un zinc con un cable. Este cable es el que vamos a poder funcionalizar. Para poder hacer la medición con el multímetro y saber cuánto voltaje esperamos, necesitamos conectar la parte roja del multímetro hacia el signo positivo y la parte negra del multímetro hacia la parte negativa. Haciendo esta conexión vamos a medir la diferencia de potencial de nuestra celda,
y esto nos va a decir qué tan eficaz es este proceso. Después haremos una comparativa sin plantas usando tierra con sal, esto para aumentar la fuerza motriz de los iones y la migración. Esto nos va a ayudar para que el voltaje suba y tal vez que sea un poco más fácil hacer la celda, no gastar tanto volumen, tanto espacio. Podemos hacer un sistema más eficaz y eso lo comprobaremos posteriormente. Primero mediremos la señal o la diferencia de potencial que nos dará la primera pieza de cobre con la primera pieza de zinc. En ese momento haré la medición de la primera pieza de cobre con la primera pieza de zinc. Da hasta 50. Realizada esta medición, haremos la primera pieza de cobre pasando por la primera pieza de zinc, pasando por la segunda pieza de cobre y pasando con la segunda pieza de zinc. Esta es la segunda medición que se hará con la primera pieza de cobre y la segunda pieza de zinc. No 33. La tercera medición será de la primera pieza de cobre por la primera pieza de zinc, por la segunda de cobre, por la segunda de zinc, por la tercera de cobre, por la tercera de zinc. Esta es la tercera medición. En esta medición se hará la primera pieza de cobre con la tercera pieza de zinc. La última medición será de la primera pieza de cobre, segunda de zinc, segunda de cobre, segunda de zinc, tercera de cobre, tercera de zinc, cuarta pieza de cobre, cuarta pieza de zinc, que tiene su salida de este lado. Esta es la cuarta medición de la primera pieza de cobre con la cuarta pieza de zinc. Esta medición ya la hice directamente con los cables de salida. Si se dan cuenta, es de aquí, ya que si lo retiro ya no da energía. Entonces podemos notar que justamente al unir este circuito en forma de serie, se van aumentando o sumando sus potenciales. Esperaríamos que a partir de 4 electrodos de aproximadamente 3.2, dado que casi uno te da 0.8, pero se pierde algo de energía entre los cables ya que también fungen como si fueran resistencias. Finalmente este es el resultado. Podemos prender un foco de LED de 3 voltios fácilmente, simplemente conectando la parte negativa al lado derecho y la parte positiva al lado izquierdo. Procederemos a hacer este experimento pero con tierra y agua en vez de macetas y plantas. En principio tendría que dar lo mismo, pero veremos qué sucede. Y te preguntarás, ¿por qué rayos esto funciona? Verás, aquí estudiamos el proceso de la fotosíntesis. Este es un proceso metabólico que llevan algunas células de organismos autótrofos. Este proceso convierte la energía luminosa captada por las hojas de una planta en energía química estable.
En la imagen podemos ver cómo una planta puede absorber energía solar, usa también agua y dióxido de carbono para generar oxígeno. La fotosíntesis se lleva a cabo a través de dos etapas, la lumínica, en la que se utiliza la energía de la luz para sintetizar el ATP y el NADPH, y también la etapa fijadora de carbono, en donde se realiza la producción de ciertos azúcares como la glucosa necesarios para el crecimiento de las plantas. Estos organismos fotosintéticos se encargan de capturar luz a través de una serie de pigmentos. Estos pigmentos se ubican en los tilacoides del cloroplasto, formando complejos recolectores de luz. Cuando la clorofila o el centro de reacción recibe la energía necesaria de las moléculas, éstas excitan a uno de sus electrones y sale saltando al sistema de transporte de electrones que se encuentra próximo a ella, y es así que se inicia el flujo de electrones. En este proceso fotosintético, las plantas expulsan una serie de residuos en forma de moléculas de metabolitos. Estos metabolitos posteriormente serán una serie de bacterias o microorganismos que rompen estas células para liberar electrones. Estos electrones serán captados a través de los electrodos que nosotros vamos a construir para la generación de energía. El proceso que vamos a hacer de generar electricidad no afecta en el desarrollo natural ni en el ambiente de las plantas. La corriente eléctrica depende solamente de la eficiencia fotosintética de las plantas, la rizodeposición, así como la eficiencia energética de los microorganismos de la misma. Y bueno, en este pequeño taller veremos la reacción fotosintética, la cual se describe como la primera ecuación. En esta reacción podemos ver que reacciona dióxido de carbono y agua en la planta para generar glucosa, 6 moléculas de oxígeno y 6 de hidrógeno. Los electrodos empleados en esta práctica serán cobre, el cual va a fungir como ánodo, donde se va a perder los electrones, donde se realiza la oxidación. También vamos a usar zinc, que va a fungir como cátodo, donde se realiza la reducción, es decir, la ganancia de electrones. Esto se realiza debido a la diferencia de potencial eléctrico entre el cobre y el zinc, entre los dos electrodos. En el ánodo se hace una reacción de glucosa para formar los electrones que estamos buscando. Y en el cátodo o en el zinc se hace la siguiente reacción del el oxígeno con los electrones, generan dos moléculas de agua. La reacción global es la última y eso es lo que fundamenta o de dónde estamos partiendo que se genera una reacción óxido-reducción donde hay 4 electrones de por medio. Y pues bueno, nos encontramos de vuelta aquí. Para seguir en la parte 2 del experimento, vamos a usar un poco de tierra, un poco de sal y unas cuantas botellas. Una botella, dos botellas, tres botellas y la cuarta botella. Las cortaremos por la mitad, un poco más abajo, la rellenaremos de tierra, les pondremos un poco de sal y bastante agua. Esto para fomentar la movilidad de iones, la movilidad de cargas y veremos qué sucede.
Ya que tenemos esto preparado, solo falta ponerle un poco de agua y sal. Vamos a disolver 3 puñitos de sal de grano en agua. Ya que se haya disuelto una buena cantidad, podemos vaciar esto en una maceta. Va a quedar un poco de agua y se va a hacer el mismo proceso para las que siguen. Y a todos se les pone el agua salada, entonces. Y bueno, lo único que nos faltaría sería conectar nuestros electrodos a nuestro nuevo sistema. Vamos a medir la diferencia de potencial de la primera placa de cobre con la última placa de zinc para ver los resultados en este nuevo sistema. Electrodo de salida. Electrodo conectado en serie. Cobre de este lado y zinc de este lado. Otro electrodo. Cobre, zinc. Y tenemos nuestros cables de salida. Ahora hacer la medición. Y bueno, por último realizaremos esta medición donde tenemos nuestras nuevas 4 celdas, pero sin plantas. Esta tierra fue recogida del suelo con poca actividad fotosintética. Y bueno, veremos qué sucede. Ya tenemos conectado el cable del positivo, que es el del cobre. Ahora hay que conectar el del negativo. Y vemos que ya marca un potencial de 2.43. Un resultado menor, pero usando mucha menos tierra, mucho menos espacio. Solamente son 4 botellas de 2 litros partidas a la mitad. O si no tienen, pueden usar solo 2. Y usar la parte de arriba también y llenarlo con tierra, sal y agua. Y no tendría que gastar casi en nada. Ahí está bailando el número, pero ahí está otra vez bien.